Bueno, yo soy Walter Acosta, nací en Las Piedras, si les interesa les digo el año, 1935. Mi primer personaje de teatro fue en Las Piedras, representando La Zapatera Prodigiosa, año 1952, bajo la dirección de un profesor de literatura del liceo, Mario Delgado Robaina, el gran pionero del teatro en Las Piedras. Fue él quien también me dirigió, después de esa fecha, en Los Intereses Creados, de Jacinto Benavente, y en la obra deliciosa de Casona, Prohibido suicidarse en primavera. Allá por el año 54, Delgado Robaina me propone que me dedique al teatro, y es él mismo quien me prepara para concursar y lograr finalmente el ingreso a la Escuela de Arte Escénico del Galpón. Allí paso 3 años, después de los cuales formo parte del elenco estable del Galpón. Era la época gloriosa, digamos, de Atahualpa del Chopo, quien me dirigió en el Círculo de Tiza Caucasiano, con nuestro recordado actor compatriota Juan Manuel Tenuta y Adela Gleijer. También hicimos, allá por el año 60, con un director invitado de Chile, una obra de Molière, El burgués gentilhombre, que fue un gran éxito, junto con el de Brecht, El Círculo de Tiza Caucasiano. Debe haber sido los 2 éxitos más grandes que haya tenido el Galpón en toda su historia. Y luego vino El Gran Tuleque, la obra de Mauricio Rosenkopf. En el año 62 vuelvo a Las Piedras y fundo un teatro que se llama el Teatro de los Comediantes. Un teatro que dura hasta el año 69, que gracias a las medidas prontas de seguridad es intervenido por la policía, con lo cual se decreta el fin de nuestro teatro. Ese procedimiento represivo al teatro antecede en 7 años, 1976, cuando el Galpón es clausurado por Bordaberry. Son los 2 grandes eventos de represión en el medio del teatro uruguayo que hayan ocurrido durante aquellos tiempos negros. En el año 67, regresando de un ensayo en mi teatro, de Las Piedras, encuentro bajo la puerta un recorte que me había dejado una vecina. El recorte era en un aviso de la BBC de Londres, interesada en contratar a alguien con experiencia en teatro para ir a trabajar al servicio latinoamericano en Londres. Bueno, hice la solicitud, presenté mi candidatura, me aprobaron, y a fines del 67, septiembre del 67, yo llegué a Londres. Y no sabía que iba a pasar allí 23 años. En realidad no volví nunca más a Las Piedras, a vivir, quiero decir. En Londres, poco tiempo después, ya me llegaban cartas de que no valía la pena volver porque se aproximaba la dictadura. Y en Londres me dediqué como meta a promover dentro de mis modestos medios la presentación de obras latinoamericanas, en versión inglesa, por supuesto.
Esto era un trabajo paralelo a mi dirección con actores británicos de una gran cantidad de obras del Teatro Universal, desde Esquilo, pasando por Shakespeare. Yo dirigí 5 obras de Shakespeare: Hamlet, El Rey Lear, Noche de Reyes, La Tempestad y me falta una, ¿no? Sí, Enrique V. Enrique V. ¿Qué actores pasaron por tus manos de dirección? Bueno, pasaron grandes actores. Tuve el privilegio de trabajar con John Gielgud, que protagonizó La Tempestad, con el gran actor más conocido por su labor cinematográfica, Trevor Howard, que interpretó al Rey Lear. Y luego, en mi dirección de Las Tres Hermanas, que es la última obra que yo dirijo para la BBC, tuve el gusto de trabajar con esa actriz fantástica que todos conocemos y admiramos, que es Julie Christie. En Londres yo formo 2 compañías, una que se llama Actores Latinoamericanos Asociados, ALA, y luego, años después, otra que se llama Stages International, escenarios internacionales. Es con esta última compañía que yo presento en Londres El coronel no tiene quien le escriba. Era una adaptación teatral en inglés que yo mismo hice, con la autorización de Gabriel García Márquez, por supuesto. Esa obra marca mi periodo final de Londres. Y por razones familiares dejo el país y me voy a Ginebra. En Ginebra yo trabajo en Radio Suiza Internacional como periodista. Termino designado corresponsal en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra y dirijo a una compañía de teatro que es la compañía de teatro de habla inglesa más antigua del continente europeo, la Geneva English Drama Society. Con esa compañía yo hago varias obras, entre ellas la Alan Ayborn, Confusiones, Ha llegado un inspector del Priestley, Insignificancia, una obra de Terry Russell sobre el macartismo, y otras obras más. Y Antígona, por supuesto, de Sófocles, nada menos. De ese periodo termino alrededor del año 2000 y paso a vivir en Francia. Ese año 2000 siento la necesidad de comenzar a escribir teatro, aprovechando un poco toda la experiencia que había acumulado como actor, como director y como lector de teatro. Y me puse a escribir una obra que terminó llamándose El Escorpión y la Comadreja. Es este libro, El Escorpión y la Comadreja. Es un libro que nace con toda la experiencia de Pinochet, refugiado en Inglaterra y tratando de escapar de las garras de la justicia para ser juzgado por sus crímenes. Pinochet pasó 503 días en Inglaterra, consolado y confortado por su vieja amiga, la señora Margaret Thatcher. Bueno, sobre la base de los hechos esperpénticos de esa historia, que terminó lamentablemente con Pinochet eludiendo a la justicia y regresando a Chile, yo escribí esa obra, la puse un día en un sobre bajo seudónimo y la envié. Fui a la embajada cubana
en Berna y la envié al concurso de Casa de las Américas, con la gran suerte de que me otorgan el premio Casa de las Américas en 2001 con esa obra. Y está publicada por ellos mismos, por los cubanos. Una obra que hasta ahora, 16 años después, no he logrado representar ni que sea representada. Es un texto que ha pasado por Cuba mismo, por Francia, por Inglaterra, por Argentina, por Uruguay, por Chile y por Suiza. Y nadie ha tomado la decisión de representarla. Digo esto porque, como decía Brecht, la única forma de apreciar el valor o los desméritos de una obra es viéndola representada. Esa en realidad es la finalidad última de escribir una obra. La obra se escribe para que se represente, no para que se lea o para que se arrincone. En fin, desde ese punto de vista, no es esa la única obra, no es El Escorpión y la Comadreja la única obra que no he representado todavía. Hay varias más. Y sobre todo una que me es muy querida, la trilogía uruguaya. Es una obra, como todo mi teatro, que está atravesado por las circunstancias políticas de la época en que se sitúa. Esta obra va de 1973, junio, para ser más exacto, cuando se clausura el Palacio Legislativo, a noviembre de 1989, que marca el primer triunfo electoral del Frente Amplio al ganar la Intendencia de Montevideo. En ese periodo largo se sitúan estas tres obras, que son muy queridas, repito, para mí, y que yo ansío ver representadas fundamentalmente en el Uruguay, por supuesto. Y seguiré intentándolo. Desde ese punto de vista yo soy un dramaturgo más que sigue esperando a Godot. Es decir, sigo esperando que alguien abra la puerta y se interese. ¿Qué más decir? Bueno, después de ese paso por Valencia, donde escribí varias obras, decidí instalarme en Buenos Aires, donde hace 10 años que estoy. Y para seguir con mi nueva vocación de dramaturgo, escribí otras obras, una obra sobre Lope de Vega, que se llama Verdugo es el amor. Otra obra sobre Miguel Hernández, el gran poeta a quien dejaron morir en las cárceles franquistas. Y no sé si ya en el recuento que hice en otro momento de la entrevista mencioné una obra sobre Juan Carlos Onetti que se llama El hombre en su cama. Otros tres textos que esperan ser representados algún día. ¿Qué más decir? Mi visión del teatro, yo pertenezco a una generación que nace bajo el espíritu y la mística de lo que se llamaba el teatro independiente de los años 50. Yo pertenezco, cronológicamente hablando, a la segunda generación del teatro del galpón. Y creo haber aprendido bien las lecciones de mis maestros, entre ellos, por supuesto, Atahualpa de Chopo. Era un teatro comprometido, militante. Seguramente ustedes sabrán la trayectoria del Teatro del Galpón, que no es un ejemplo único. Había otros teatros muy importantes y otras figuras muy importantes como el Taco Larreta, otro compañero de generación. Repito, era un teatro militante al servicio
del público a la creación de un público que no existía. El acento estaba en lo que yo llamo un teatro de texto, que parece haber un interés que parece haberse desvanecido un tanto en los últimos años y que está comenzando a renacer, el interés por el teatro en serio, teatro de tesis, en una palabra. Y dicho sea de paso, volviendo a mis afanes de representación de obras, quiero decir que estamos haciendo esta entrevista y esta conversación a 2 días de un estreno aquí en Buenos Aires de una obra escrita por Coppi hace 45 años sobre Eva Perón. Coppi ya está muerto, lamentablemente, y no verá su obra acá en su país. Pero es significativo que hayan pasado 45 años antes de que se lleve a cabo esta representación.